tenía una rama y en la rama había una flor. Ha pasado un pajarito, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la flor, la rama, el árbol, la guitarra. Árbol, árbol, arbolito. ¿No ves que no estoy llorando y que ha pasado un pajarito? Árbol, 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 ¿no ves que no pasa nada? ¿No ves que no pasa nada? Mi guitarra es de madera, la madera es de un árbol. El árbol tenía una rama y en la rama había una flor. Ha pasado un pajarito, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la flor, la rama, el árbol, la guitarra. Árbol, árbol, arbolito. ¿No ves que no estoy llorando? Que ha pasado un pajarito. Árbol, 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 árbol. ¿No ves que no pasa nada? ¿No ves que no pasa nada? Mi guitarra es de madera, la madera es de un árbol. El árbol tenía una rama y en la rama había una flor. Ha pasado un pajarito, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la flor, la rama, el árbol, la guitarra. Estamos en De Pueblos y Caminantes. Estábamos escuchando a Joaquín Merino de su disco Arbolar del año 2018. Joaquín Merino, un músico de Trelew, una canción que nos regaló Celi aquí para arbolar un poco más el entramado musical del día de hoy. Y este arbolar, estas ramas que reverdecen ahora con la presencia de Andrea Suárez Córica, con su proyecto Arbórea, que como les prometimos va a estar en compañía nuestra, está hoy y nos va a visitar mes a mes durante este año. Hola, ¿cómo andan? Feliz de volver acá a Futura. Siempre volviendo. Sí, me encanta los cruces que perduran, ¿no? Eso es lo lindo. Por eso mismo, porque hay mucha coincidencia, sí. Muchos querer caminar y querer poner en valor lo que es la ciudad de La Plata y todas las ciudades, los parajes desde donde nos estén escuchando. Porque esto es una convocatoria para pensar el lugar desde sus árboles. Perfecto, entonces sí, bueno, todo lo que estemos contando acá, para quien lo escuche, cualquier punto cardinal del país va a poder empezar a apreciar los árboles de su entorno, sean muchos o pocos, de otra manera, desde una óptica más poética, pero también con mucha conciencia ambiental, y bueno, ver qué se puede hacer y qué compartir en esa comunidad, con lo que vaya escuchando acá en estos encuentros. Como todo proyecto tiene un comienzo, y nos gustaría que nos comentaras, también para dar idea a otros que tengan ganas y vean que no es difícil cuando uno tiene convicción. ¿Cómo empezaste, Andrea, sí, con el proyecto Arbórea? Está bueno lo que decís, Lila, porque me habían invitado hace poquito a un centro de formación docente y esa fue la idea, ¿no? Contar que nada, de la nada, justamente, y solamente con voluntad y con ganas de armar algún proyecto, las cosas se pueden. Así que sí, lo voy a contar porque vale la pena que se replique en cualquier comunidad, en cualquier barrio, en cualquier establecimiento educativo, que así es como empezó. La cuestión es, que hace 13 años, con mi hijo Juan Manuel, que tenía 7 en ese momento,
Bueno, los chicos siempre a esa edad tienen algún tipo de interés, sea planetas, sea dinosaurios. Bueno, Juan Manuel era del universo, de los planetas, y en una conversación cotidiana saliendo de casa, por el pasillo, él me iba contando el sistema solar, los planetas, las ubicaciones, los satélites, las lunas, con una precisión increíble. Y cuando llegamos a casa, a la puerta de casa, se me ocurre, mirando el árbol que teníamos ahí, decirle: Juan Manuel, tanto que sabés sobre eso que no tocamos, no olemos, no vemos, que son los planetas, y que tanto sabés, ¿no? ¿Cómo se llamará este árbol? Y nos quedamos los dos en silencio, porque ninguno de los dos supo decir qué árbol era. Era el árbol que nos venía acompañando desde siempre. Y ahí empieza este hermoso viaje, porque se nos ocurre en primera instancia empezar a hablar con los vecinos, con María Chazarreta, con Susana, con Mari, preguntándole a nuestros vecinos, bueno, cómo se llamaba el árbol que tenía cada uno en el frente de su casa. Y ninguno supo decirnos qué nombre tenía, pero sí nos contaba una historia, que lo había plantado el abuelo, o que tenía un perfume dulce, o que tenía flores blancas, algún detalle, pero no el nombre. Y nos quedamos con Juan Manuel con esa duda, ¿no? Con esa curiosidad. Y el segundo paso, todo fue ocurrencia pura, fue ir a un vivero a plantear el tema de, bueno, queremos saber los nombres de los árboles de la ciudad, pero los vecinos no saben, ¿qué hacemos? Y ahí nos enteramos, porque el viverista nos dice, es que raramente la gente conoce a los árboles por su nombre. Lo que a la gente le interesa, y es lo que viene a comprar, cuando viene a comprar un árbol, son las prestaciones que un árbol da. Sombra grande, sombra chica, follaje apretado, más denso, hojas grandes, hojas pequeñas, flores amarillas. Esas son las prestaciones de un árbol, que atraen determinados pájaros, el tipo de raíces, bueno. Y ahí descubrimos eso, que había prestaciones, pero seguíamos sin tener el nombre del árbol. Claro. Entonces, en una tercera instancia, ya no sabíamos qué hacer con Juan, decidimos ir a una librería y preguntar si había libros sobre árboles, y bueno, nos pusieron sobre la mesa cantidad de libros, que si uno va a una librería te van a dar los bosques de la Patagonia o de las yungas de Tucumán, o sea, claro, ahí creo que son 15 o 18 ecosistemas en el país, entonces vos tenés que ser muy clara, nosotros queremos aprender sobre los árboles de la ciudad. Ah, bien. Acá está, Árboles Urbanos, una colección maravillosa que la recomiendo de Editorial Lola. Bueno, compramos los libros de Lola, que tienen 60 o 90 especies cada libro, pero el tema es que al empezar a leer las descripciones, cuando decía tronco recto, corteza profundamente agrietada, hojas compuestas, hoja bilobada, flor perfecta, zigomorfa. No, dijimos, pero esto. Claro, pero ¿cómo vamos a entender este lenguaje específico, científico, botánico? Y ahí todo fue pura intuición. Salíamos con los libros a ver las especies y intuir qué especie era y más o menos fijarnos y ahí empezar a hacer corresponder eso que leíamos con la práctica. Por ahí no sabíamos qué especie era, pero trabajamos sobre algún ejemplar y entonces cuando decía hoja compuesta de la yema, varias láminas verdes, bueno, acá mirá. Bueno, finalmente pudimos descubrir que el que teníamos en la puerta era un tilo. Era un tilo. Mientras tanto el tiempo pasaba y el árbol iba cambiando. Iba cambiando, si tenía hoja ya no tenía, había pasado como un año. Pero es cierto lo que decís, porque pasó mucho tiempo y aprendimos un montón. Juan Manuel está en primer grado. Y acá viene lo que digo para los oyentes y las oyentes, que esto, ¿no? De prestar atención a un alumno y que de ahí puede salir algo muy interesante como es lo que salió. ¿Y qué es lo que pasó?
Claro, Juan Manuel aprendió nombres como acacia de Constantinopla, catalpa, ligustro disciplinado, parasol de la China. Cuando ven el tema del arbolado, ahí en primer grado, y la maestra pregunta qué árboles conocen, Juan Manuel tira esos nombres. Y claro, claro. Entonces, la maestra, que eso es lo que quiero destacar, la señorita Silvia, de la escuela 10, que no recuerdo su apellido, le pregunta a Juan, ¿cómo sabés tanto sobre árboles? Y Juan le contesta, mi mamá sabe. Y la señorita, que acá siempre cuento que es una de las más bellas equivocaciones que me ha tocado vivir, creyendo que yo era botánica o ingeniera agrónoma o especialista en arbolado o algo de eso, o sea, algo vinculado a los árboles, me invita, me manda una notita en el cuaderno de notificaciones, si no quería dar un taller, ir a la escuela a contar un poco sobre los árboles. Y para esto lo que vos dijiste está muy bueno, Lira, porque sí, el árbol había cambiado y ya en todo ese tiempo habíamos recolectado, habíamos empezado a hacer un herbario con las hojas y con las semillas y los frutos, lo que se llama una carpoteca, que en definitiva son las colecciones de todo lo que el árbol va alargando a través de sus modificaciones en el año. Y entonces con Juan Manuel, yo primero le pregunté a Juan, ¿vos querés que vaya? Sí, mamá. Bueno, entonces con el registro fotográfico que habíamos tenido de algunos árboles, cortezas, más los frutos, las semillas y las hojas, todo eso llamamos bosque ambulante. Y nos fuimos con unas cajas y las fotos, las pegamos en el pizarrón y ahí dimos la charla. Que, bueno, empezamos desde el propio saber de los chicos, ¿no? Que, hola, acá está el bosque ambulante visitándolos, vamos a charlar sobre árboles, ¿qué árboles conocen? Y la sorpresa fue descubrir que los chicos los árboles en general que conocen son los que dan frutos comestibles, es decir, manzana, mandarina, eso es lo que nos nombra, naranja. Pero bueno, sobre los árboles frondosos de sombra, poco se conoce. Así que a partir de ahí, gracias a la señorita Silvia, nace el bosque ambulante hace 13 años, hoy transformado ya hace varios años en Proyecto Arboria. Más o menos es la génesis, pero tiene 3 ideas que son centrales. Esto, digamos que con el paso del tiempo, ¿no? Lo fuimos desarrollando y hablo así en plural porque fue con Juan Manuel, que siempre seguimos investigando. Uno es entrar en las ideas rectoras, digamos, que alimentan al proyecto, es entrar en el detalle. Solamente podemos reconocer y diferenciar las especies cuando vos te metés en el detalle de la corteza, de la hoja, del fruto, y vas como profundizando esas capas. Entonces uno ya no dice que la corteza es marrón, sino empieza a entender que algunas son más oscuras, casi negras, que no son lisas, que tienen grietas, más profundas, menos profundas. El verde ya no es un verde, son cientos de verdes de las hojas. La textura, cuando vos tocás, no es puede ser, como decimos, porque esto tiene que ver muchísimo con el lenguaje, papirácea, que tiene la textura del papel, la hoja, o cuando tocas si es más dura, escoriácea, porque es como un cuero, y a su vez, bueno, eso es entrar en el detalle. Después, salir de la categoría del todo, de lo universal, porque uno está acostumbrado a decir, ¿no? Los árboles, mencionarlo de esa manera, que está bien porque, bueno, uno no tiene por qué conocer todas las especies, pero bueno, el proyecto apunta a eso, a entender qué es lo singular, es el tilo, es el fresno, es el plátano, el ligustro, que son, bueno, el lapacho, la tipa, el palo borracho, que cada uno va a tener su singularidad, como cuando uno nombra casi a una persona, claro, sí, que es esa persona y no otra. Y lo último, nada, entrar en el nombre, ¿no? Tener el nombre porque, bueno, como dijo un caminante en una de las expediciones, vos tenés el nombre y le empezás a colgar a ese nombre todas las características, ¿no? Las cualidades. Todo el nombre te ayuda un poco a ordenar.
nos gustaría compartir con vos un tema musical para seguir la charla. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Uno de los temas que nos gustó para la tarde de hoy es escuchar a Cecilia Todd en un tema que acá no es escuchado, pero sin embargo en Venezuela tiene varias versiones de distintas cantoras venezolanas. Estás hablando de Acidito. Sí, y por allí lo nombró algo que tiene que ver ese árboles con los cítricos. Nombró algo hoy ya Andrea. Sí, dije las naranjas y las mandarinas. Sí. ¿Cuál es el título del tema? El acidito tiene que ver con los limoneros. Bien, amo Cecilia Todd. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón, cual ninguna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae la mata, acidito el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y le anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae la mata, acidito el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Aquí estamos de vuelta escuchando. Qué hermosa canción, El Acidito. No lo conocía este merengue, la verdad. Es un registro realizado aquí en la Argentina, en una presentación en vivo, aquí en Argentina, de la gran y querida por este programa y creo que por toda la radio, Cecilia Todd. Estamos conversando con Andrea Suárez Córica, que es quien lleva a cabo desde hace 10 años, ¿no? 13 ya. 13 ya. Ay, Dios mío. El proyecto Arbórea desde La Plata y se irradia hacia cada vez lugares más amplios. Y yo estaba recordando, hace unos años estaba en Plaza Alsina, que entre 1 y 115 está bordeada por palos borrachos, por Yuchán. Iba con un grupo de niños y niñas, estábamos reconociendo los árboles, o sea, reconociendo la plaza. Y uno de ellos, para conocer uno de los palos borrachos, se abrazó a él. No dijo nada, se abrazó y lo sentía. Claro. Sí, bueno, porque los chicos y las chicas, ¿no? Tienen esa capacidad de... No capacidad, lo que tienen, me parece, es que están como por fuera de todo prejuicio y se entregan, ¿no? De una manera distinta al adulto que ya viene formateado de alguna manera y con tantos conceptos, porque en verdad el conocimiento
uno lo asocia con los conceptos, con la razón, y hay muchas formas de conocer. Y esa parte que vos contás, la parte sensible, ¿no?, del conocimiento, está muy relegada por quizá la cultura occidental, y hay que recuperar algunas cuestiones. Bueno, Rodolfo Cuya habla mucho de estas cuestiones, e inventar, ¿no?, nuevas maneras de acercamiento y de vinculación con la naturaleza. Y bueno, el abrazo es uno, tocar, que es lo que hacemos en las caminatas, oler, pero también desplazarnos un poco de la idea de los sentidos tradicionales, la vista, ¿no?, escuchar y ver y tocar y oler, sino inventar nuevas maneras de conexión, ¿no? Porque eso también es como, bueno, se nos ha enseñado que tenemos 5 sentidos, pero quizá tengamos 20, 30, ¿no? Digo, eso es lo que no tiene el niño, ese condicionamiento de todos los imperativos, digamos, científicos, de todos los conocimientos, de ese saber racional. Entonces, el niño se entrega sin condiciones, sin preconceptos, sin prejuicios, y tiene una capacidad de asombro infinito, que también a veces el volvernos grandes o adultos hace que uno pierda esa espontaneidad en la curiosidad, ¿no?, esa alegría que tienen los chicos, que saltan de felicidad, como dice, como perro con 2 colas. Bueno, el adulto también debería seguir teniendo esa vivencia. Es como que vamos creciendo y nos volvemos incompletos. Claro, una cosa así. Por eso las caminatas rescatan eso, de volver a ser niños, para encontrarnos con ojos nuevos, con piel nueva, con oídos nuevos, ante, en este caso, los árboles, ¿no?, que también son seres vivos como los seres humanos, aunque a veces cuesta entenderlo eso, y por eso las caminatas tienen esa mirada ambiental también, ¿no?, para la preservación. Entender que toda intervención que nosotros hagamos sobre el cuerpo del árbol, bueno, puede tener sus serias consecuencias, que es clavar los clavos para colgar el canasto de basura, por ejemplo, tirar los escombros de las remodelaciones que hace uno en la casa. Van a empezar a observar que están los escombros al pie del árbol, cortar alguna rama porque sí, porque además si se hace de manera como con un desgarro, entran patógenos y el árbol empieza a pudrirse por ahí. Digo, hay un montón de prácticas. Pero bueno, entendiendo que es un cuerpo vivo y que merece respeto. Pero bueno, yo quería contar, además de esto de los niños, porque lo relaciono con lo que me preguntaste, que tanto mirar con Juan Manuel, y empezamos a hacer mapas, el mapa de nuestro barrio, empezamos a relevar. Fue maravilloso, pues nosotros realmente al final aprendimos en la vereda, en la calle, caminando juntos, conversando, dibujando, sacando fotos, visitando al árbol en concreto. Y pasaron los años y me llega material, no sé cómo, linkeé con Enrique Pestalozzi, que era un pedagogo suizo. Y él tenía un método de aprendizaje, cuando leemos esto con Juan Manuel no lo podíamos creer, un método de aprendizaje que decía de aprendizaje en medio de la naturaleza y de forma colectiva, es decir, con otros, pero no solamente con otros, sino de manera colaborativa y de manera afectiva. Es decir, yo te ayudo en lo que no puedo, vos me explicás lo que yo no, me alcanzás a donde yo no llego, yo te ayudo a subir, bueno, ¿no? Esa interacción solidaria, digamos. Y bueno, era lo que habíamos hecho con Juan Manuel, de manera colectiva, colaborativa, en territorio, en medio de la naturaleza urbana. Por eso no aprendíamos leyendo los libros. Por eso la tercera instancia de comprar los libros, que son geniales, no nos alcanzaba. Claro. Porque teníamos que conversar de manera directa con el territorio. Y esa es la manera, por eso de ahí implemento las caminatas. Las caminatas es eso, ¿no? Que bueno, Lila, vos participaste ya de varias veces. Sí, de volver esa interconexión en que se desarrolla el mundo, ¿no?, el ambiente. Exacto. Y no ponernos en los hombres y mujeres, el humane,
en el centro, sino ser parte de esa red. Pero, ¿qué pasa cuando hay políticas ambientalistas que no permiten esa interconexión, esa red entre todos los seres que estamos en el ambiente urbano? Sí, yo creo que no me he abocado mucho a estudiar este tema, pero son los vínculos interespecies que se empiezan bueno, ya hace décadas que se habla del tema, pero digo, está muy bien lo que vos señalás, porque parece ser que la humanidad se ha creído dueña, ¿no?, de todo lo que sería el mundo vegetal, el mundo animal. Bueno, de ahí en pensar nomás en los zoológicos, por ejemplo, ¿no? Esa capacidad del hombre de querer dominar la naturaleza de alguna manera o sacar provecho de la naturaleza. Y así, bueno, por ejemplo, ya no quedan zoológicos o al menos se van cerrando. Y lo mismo pasa con los árboles, ¿no? Esto de, bueno, si yo necesito plantar soja, si tengo que sacar los árboles, un bosque, lo saco. Si tengo que construir en la ciudad, tengo que construir edificios, saco los árboles. Siempre el hombre dueño de la naturaleza, sin pensar en otras opciones. Porque, por ejemplo, en lo que hace al desarrollo inmobiliario no es tan complicado. Si vos te encontrás con un fresno que tiene 30, 40 años, ¿no?, que tiene un tronco bastante interesante, un diámetro muy importante para lo que es la contaminación ambiental y la frondosidad que tiene, es un árbol añejo, pero ahí planificás hacer la entrada de autos. Dicen los que saben que se puede girar, hacer el mapa en espejo, y vos no sacás el árbol, por ejemplo. Pero no, vos vas a observar que si hay una obra en construcción y hay un árbol, al árbol al árbol lo saca. Uh-huh. En vez de girar el plano, ¿no?, lo poco que vale la vida de un árbol. Y lo que no se tiene en cuenta justamente del árbol es la dimensión temporal. Claro. Que un árbol nos trasciende, de ahí también viene lo que uno dice patrimonio. Patrimonio quiere decir eso, que es un bien que disfruto yo, pero que también van a disfrutar las generaciones siguientes. Es una herencia el patrimonio. Uh-huh. Y bueno, vemos que hay una devastación increíble en la ciudad de La Plata, una depredación directa. Uh-huh. ¿No? Así que es bastante complejo el tema del arbolado. Volviendo a Arbórea, entonces vos comentaste el bosque ambulante, este encuentro con este pedagogo que te fue llevando también por el mismo camino que ya intuitivamente estaban manejando. ¿Cómo sigue? ¿Cómo avanzaste? Y después avanzar. Sí, no, después nos vamos encontrando con un montón de autores que van nutriendo al proyecto, porque otro es el escritor francés Georges Perec, y él tiene un libro que se llama Lo infraordinario. Entonces con Juan veíamos que a nosotros lo que nos interesaba eran los árboles de la vereda, y la gente nos decía: ¿y cuándo vamos a ir a ver el árbol de cristal, por ejemplo, ¿viste? En el Parque Pereira? Sí. Que yo aún no he ido. Y que dicen que es una maravilla. Bueno, bárbaro. Seguramente lo es una especie que se llama agatis, es preciosa realmente y es monumental. Y ahí está la palabra, es monumental. ¿Qué dice Georges Perec? Y ahí entendimos por qué nos gustaban los árboles de la vereda. Porque él dice en su libro Lo infraordinario que, bueno, un árbol es noticia cuando se cae y aplasta un auto, pero no diariamente. No es noticia el fresno y la tipa o el plátano que te da sombra todos los días. Eso no es noticia. Claro. Y el árbol de vereda es lo más común que hay. No es el árbol monumental como, por ejemplo, el árbol de cristal. ¿Qué quiere decir lo más común? Lo más común y ordinario. Los árboles comunes, claro, frondosos, son los de la vereda. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con lo cotidiano. Si yo realizo una visita al árbol de cristal, a vos te queda el recuerdo como una excursión, más o menos al estilo de lo que puede hacer la mirada turística, ¿no? Claro. De ir a una visita. Pero vos no volvés a ver al árbol de cristal. En cambio, con el árbol de vereda, vos establecés un vínculo diario.
con ese arbolito común que está ahí hace 40 o 50 años, de los más comunes, que están por todo el mundo además, y que son de todas partes del mundo, pero la mayoría son exóticos, estableces un vínculo, o deberíamos establecer un vínculo cotidiano, porque es el que todos los días te da sombra, vayas al kiosco, salgas a tomar el micro, vayas a la escuela, siempre transitas por los árboles de vereda, que no son los mismos que los ejemplares que hay en un bosque, en una plaza o en solitario como el árbol de cristal. Ese es el fundamento por el cual Arbórea hace las caminatas recorriendo solamente una manzana, porque ahí visitamos las especies que todos los días, sea en cualquier barrio, medianamente vas a encontrar. Y nos ha sorprendido la diversidad que se encuentra en una manzana. Sí, claro. sí, claro. Podemos encontrar, a veces, bueno, más o menos una manzana debería tener unos 40 o 46 árboles. Ya también lo cuento para los oyentes que no están en La Plata o que no están en el casco histórico y entonces están en cualquiera de los barrios de la ciudad, van a ver que no van a encontrar tanta cantidad. No. Es más, a veces no van a tener un árbol en ninguna de sus cercanías. Eso también es un concepto nuevo que antes, bueno, uno podía hablar de justicia social y hoy se habla en relación a lo ambiental, de justicia ambiental, porque un barrio que no tiene una plaza, que no tiene árboles, que no tiene sombra, esa plaza, ahí no hay justicia ambiental, ¿no? Ya es un término también, digo, por eso el proyecto se renueva todo el tiempo, ¿no? Con estas lecturas y que tiene que ver, que es muy importante, porque no es lo mismo hacer una caminata en el casco histórico que en cualquier barrio donde no encontrás tanta diversidad ni tanta cantidad. Pero bueno, volviendo a eso, sí, tenés 40 ejemplares, debería haber 40 ejemplares y puede haber entre 7 y a veces 15 especies distintas en una manzana. De ahí que la caminata consiste en eso, descubrir un mundo nuevo sin siquiera cruzar la calle. Sí. Un poco parodiando esto de las grandes expediciones, ¿no? De las grandes expediciones cruzando mares, etcétera, corriendo peligros. No. Acá en 2 horas hacemos una expedición sin ningún tipo de peligro. Bueno, queríamos agregar allí, hablar en otra oportunidad quizás de cuáles son los árboles más que más frecuentemente se encuentran, pero vamos a dejarlo allí en esta descubrimiento que estás refiriéndote o redescubrimiento y en estas diferentes formas de percepción que comienzan por empezar a mirar hacia arriba y también mirar hacia abajo, como otras formas de percepción sensorial donde se abren universos, descubrir qué es lo que el árbol va dejando, se va dispersando y cómo cambia en cada estación, que es algo que hemos descubierto y que nos ha cambiado la mirada en las caminatas con el proyecto Arbórea de la mano de Andrea Suárez Córica, con quien desde donde ustedes estén escuchando se pueden comunicar. Sí, me pueden escribir al Instagram, Proyecto Arbórea, o bien al Instagram con mi nombre, Andrea Suárez Córica, si no les permite mandar mensaje, y yo contesto todos los mensajes. Incluso me mandan fotos para ver qué árbol tiene en la puerta. Todos los mensajes los contesto. Y bueno, no los voy a dejar con la intriga. Una de las especies más frecuentes, o la más frecuente de la ciudad de La Plata hoy por hoy es del fresno americano. Ajá. Esa es la especie. Yo creo que lo del tilo quedó en el mito o en su momento fue así. Creo que por la Avenida 7, para mí tiene que ver con la Avenida 7. Sí, que se inaugura ese mito del tilo. Sí, no, en verdad fue el tilo es un invento alemán que, bueno, se trae para la época de la fundación. Yo creo que de ahí fue una de las más... Claro. De esas formas también de
de hacer difusión, digamos, esto de ponerle un subtítulo, La ciudad de los tilos. Claro, Sí, 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 sí. crear un mito. O quizás fue una realidad, pero yo digo, fue cambiando a lo Claro. largo de las décadas con A los ver. distintos planes de forestación. Yo no Exacto. recuerdo el nombre del responsable de la forestación de la ciudad de La Plata en la época de su fundación, pero él, se había iniciado una lógica en esos años que las avenidas iban a estar caracterizadas por tal o cual árbol. Ah, sí, Entonces sí. hacia el plátano, el tilo, distintos Sí. árboles entraban en esa... Lo que pasa que también hubo, porque la planificación, digamos, se fue dando en distintas etapas. Entonces, se funda la ciudad en 1882, pero vos no tenías todavía todas las plazas forestadas, por ejemplo. Ajá. Entonces vas a encontrar que en 1910 se foresta la de 7 y 60, por decir algo. Claro. Y no hay que imaginar que es de una vez Claro. que se hace. Y además va a ir cambiando cuando se asfalta la ciudad, el empedrado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Claro. eso, largo para hablar. Pero lo seguiremos, te Sí, te claro. esperamos dentro de un mes. Ahora acompañanos. Chocha, Y chocha vamos a estoy. escuchar, bueno, uno de los árboles que pintan la ciudad es el jacarandá. De ese color azulado que lo miramos en el horizonte, por la diagonal 73 al menos. Exacto. Y que al que le ha cantado María Elena Walsh, pero nosotros lo vamos a escuchar en la versión de una cantante cubana que nos gusta mucho, Así es. que integra la nueva trova cubana. Tiene un hermoso repertorio de canciones infantiles, además, y además de otros temas, ¿no? Es Liuba María Evia, Así es. y canta así, cerrando esta columna. Al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacarandá, una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacarandá, para ver qué bonito nieva del jacarandá. Se ríen las ardillas, ja, 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 porque el viento le hace cosquillas al jacarandá, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la vereda dibujado está, con espuma y papel de seda del jacarandá. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá. Si pasa por la escuela, los chicos quizás se pondrán una escarapela del jacarandá, se pondrán una escarapela del jacarandá. Al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacarandá, una flor y otra flor celeste del jacarandá. La canción del jacarandá de María Elena Walsh en la versión de Liuba María Evia. Estábamos escuchando. Ya para ir cerrando este programa del día de hoy, Andrea, muchas gracias por hacer de nuestro espacio un espacio un poquito más grande también. Bueno, buenísimo. Muy feliz de la convocatoria, así que nos estamos encontrando una vez por mes acá con el Proyecto Arboria, y para fechas y eso, fíjense en las redes, Proyecto Arboria, y nos vamos a estar encontrando, porque después de
una experiencia de caminata se transforma la mirada y Totalmente. así que bueno, todos invitados. Totalmente. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Nos volveremos a encontrar para escuchar historias de lucha, de sueños y resistencias de nuestros pueblos el próximo miércoles de 16 a 18 horas en De Pueblos y Caminantes. Punto vía cerrada. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. En De Pueblos y Caminantes. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos y Caminantes.